¿Qué te parecería tener los pasos para planear de forma ordenada una escolta o un cometido de seguridad dinámica sobre vehículos? Si este tema te interesa, quédate. Hoy vamos a hablar de cómo planear una escolta vehicular. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno, y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras, aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y si me lo permites voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas compañeros, esto es de Jefe a Líder, bienvenidos a un nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí y permitidme daros dos avisos antes de empezar con el contenido. El primero es el de siempre. Aquí abajo te dejo el acceso a mi newsletter en la que comparto contenido de liderazgo y desarrollo personal y profesional. Si este tema te interesa, suscríbete porque considero que todos los días te comparto un tip para al menos hacerte reflexionar. Puedes unirte aquí, si el enlace se hubiera roto, puedes ir a jsolerm.es, que es una página que a lo mejor está en construcción todavía, pero bueno, depende de cuando me escuches. En breves espero que esté ya operativa y desde luego sí que tiene ahí la página principal para que te suscribas a la newsletter, así que te animo a que lo hagas. El segundo aviso es que es el penúltimo episodio de la primera temporada de Jefe al Líder, así que bueno, quiero comentártelo que quedan dos episodios del tema de liderazgo y seguridad y la segunda temporada empezará centrándose más un poquito en el tema de liderazgo. ¿Por qué hago esto? Pues porque he tenido contacto de bastantes personas de otros sectores que también me comentan que el contenido les está sirviendo. Entonces me gustaría ampliar e intentar aportar valor al mayor número de personas posibles. Y como para mejorar el liderazgo siempre puedo seguir contribuyendo al mundo de la seguridad con este podcast, pues también quiero abrir un poco el abanico y poder impactar o ayudar a otras personas de otros sectores. He compartido las ideas que más ilusión me hacía del mundo de la seguridad, mis lecciones identificadas más fuertes, y ahora pues bueno, me apetece dar este giro en este contenido e intentar ayudar y aportar valor al mayor número de personas posibles. Así que esa es la razón. Y sin más, empezamos con el contenido de hoy. Hoy vamos a ver cómo planear una escolta vehicular, pero tengo que decirte que como el otro día hay muchos manuales escritos al respecto, hay muchos procedimientos que ya están escritos sobre este tema, pero yo voy a intentar llevártelo a lo práctico y a lo que sí o sí tienes que hacer y que creo que te puede simplificar los pasos a dar, o al menos que te ayude a crear tu propio método, tu propio proceso para planear este tipo de cometidos. Y si consigo darte una idea, para mí será suficiente, o que te vayas con una idea nueva del podcast de hoy y que la apliques, ¿vale? Como siempre, la aplicación es lo importante, no acumular conocimiento sin contemplaciones y no aplicar nunca, ¿vale? Así que, como siempre, coge una idea de esto y aplícala y saca tus propias conclusiones. Hoy vamos a ver 7 pasos que espero que toquen todos los palos que necesitas para planear este tipo de cometidos de seguridad dinámica con vehículo. Voy a ver cada uno de los pasos y al final haremos un resumen de todo lo que hemos visto para que quede todo un poquito más resumido. El primero de estos pasos va a ser analiza la misión y valora tu entidad. Es decir, lo primero que vamos a hacer va a ser recibir ese cometido que tenemos, esa misión que vamos a tener, analizarla en detalle y ver si la unidad que tengo es suficiente para acometer ese cometido. Y si no lo es, pues tendré que pedir apoyos o recursos adicionales, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a coger esa misión que tenemos, analizarla y ver si nuestra entidad es suficiente para cumplir ese cometido. Y esto lo digo por propia experiencia, porque muchas veces se ordena o se manda a una unidad de entidad pequeña a hacer una escolta grande. Y esto, pues a veces es muy difícil, porque si tenemos muchos vehículos, como luego veremos, pues se nos puede dificultar, ¿vale? Entonces, si lo primero que vamos a hacer es calcular un poquito la fuerza que vamos a necesitar para este tipo de cometidos e informar de si necesitamos algo más de entidad para llevar a cabo el cometido. El segundo va a ser organiza tu unidad en los núcleos necesarios y
enlázalos a todos ellos. Es decir, como vimos en el capítulo anterior, vamos a coger, una vez ya tenemos esa unidad definitiva con la que vamos a hacer el cometido, que por cierto esto puede cambiar cuando llegue a la parte de ejecución, de planear el paso a paso de la operación, puedo modificar la entidad, ¿vale? Porque a lo mejor me doy cuenta de algo que tengo que hacer, sí o sí, y no lo he tenido en cuenta en la organización de la unidad. Entonces puedo en ese momento también solicitar un apoyo extra. Entonces digamos que esto va a ser flexible en coordinación con el punto del paso a paso de la operación. Entonces voy a organizar mi unidad, voy a enlazar todos esos núcleos, como ya vimos, la estructura de enlace de cómo van a enlazar todos esos núcleos con la estructura de mando. Es decir, si yo tengo 4 unidades debajo, pues cómo van a enlazar ellos conmigo, yo con ellos, y siempre doblando esos dobles enlaces. También es importante que tengamos en cuenta si necesitamos, para este tipo de cometidos de escolta, una unidad que nos vaya abriendo huella, digamos, es decir, una unidad que pueda necesitar a vanguardia para que realice el reconocimiento del itinerario previamente a esa escolta, o incluso una unidad que me remueva obstáculos que pueda tener yo a lo largo del itinerario. Es decir, si durante esa escolta aparece un obstáculo, tener una unidad que se encargue precisamente o de bloquear ese posible obstáculo, esa posible amenaza, o incluso de retirarla si hiciera falta, y a lo mejor necesita medios especiales, ¿vale? Entonces, tengo que tener en cuenta que si yo tengo que realizar esa escolta, no estaría mal, si es posible y tengo la posibilidad de solicitarlo, tener una unidad que se encargue solo de facilitarme la movilidad por ese itinerario. Y también una cosa muy importante que yo he sacado de conclusión es que siempre que organices tu unidad, porque aquí ya vas a organizar los núcleos que vas a necesitar para hacer esa escolta, yo te recomiendo que hagas paquetes. ¿Por qué te comento esto de empaquetar? Porque muchas veces como os decía al principio, nos ordenan hacer una escolta con pocos medios de muchos vehículos. Por ejemplo, a mí me ha tocado con 4 vehículos, básicamente, hacer una escolta a 20. Entonces, si nosotros tenemos que escoltar a 2 vehículos con 4, pues es relativamente fácil. Pero si tenemos que escoltar a 20, y además muchas veces la unidad que proporciona la seguridad dinámica en vehículo es distinta de la unidad que proporciona la seguridad dinámica a pie. Tampoco están enlazadas, con lo que complica un poquito más la operación. Estaría bien coordinarlo previamente y enlazarlas, ¿vale? Si no pudiéramos tampoco, pues lo que os digo, tenemos que hacer paquetes, ¿vale? ¿Y cómo hacemos paquetes? Pues imaginad que yo tengo 20 camiones con 4 vehículos, pues 2 paquetes de 10 camiones. ¿Me explico? Esto nos va a facilitar después la conducción de esa escolta de seguridad, y siempre van a tener que seguir al mismo vehículo. ¿Qué pasa si esos camiones se asustan o cualquier cosa se desperdigan? Que lo vamos a tener complicado para volverlos a empaquetar, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que hagáis esos paquetes y que intentéis llevarlos lo más atados posible. Lo ideal sería que fueran enlazados cada uno con su núcleo, pero no siempre va a ser posible. Entonces, si no es posible, os recomiendo el tema de empaquetar. El tercer punto va a ser: analiza exhaustivamente la zona y los itinerarios principales y alternativos. Es decir, voy a analizar en gabinete previamente todos los itinerarios que voy a utilizar para ir, tanto los que tengo intención de realizar como todos los itinerarios posibles que tenga hasta ese punto, por si algo se complica en el itinerario. ¿Tengo que analizar todos los itinerarios posibles? No, tengo que analizar las vías principales para llegar a ese punto y pensar en itinerarios alternativos si se me complicara la ruta principal. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues analizando mapas, analizando fotos aéreas, analizando exhaustivamente, a ser posible con foto aérea, las zonas de embarque y desembarque, que como ya sabéis son las zonas más sensibles en este tipo de cometidos de seguridad. También los puntos en los que históricamente ha habido incidentes, o las zonas que tengo que atravesar que tienen una mayor hostilidad hacia las fuerzas propias. Es decir, si yo me voy a meter en un barrio que pertenece a una de las peores bandas del lugar, pues obviamente tengo que saber qué zona es e intentar no atravesarla, ¿vale? Esquivarla. También los puntos conflictivos y, como os digo, los puntos en los que haya habido incidentes previamente, ¿vale? Las zonas que hayan sido más conflictivas previamente, o todas aquellas que son contrarias un poco a que nosotros estemos realizando nuestros cometidos por ahí, o que a los que hemos molestado últimamente y que están un poco hostiles, etc. Un análisis exhaustivo del itinerario, tanto el principal como varios alternativos. Sobre todo, si ha habido varios puntos en los que, por ejemplo, nos han hecho un bloqueo, pues yo voy a pensar en esos puntos, si me lo van a hacer, por dónde me iría si me sucediera, ¿vale? Y por eso también la unidad está que nos puede ayudar a la movilidad. Una vez tengo analizados esos itinerarios y cuando estoy planeando ya el paso a paso de la operación, es muy importante que yo desarrolle planes de contingencia, que lo veremos más tarde, para la línea de acción más probable, es decir, lo que es más probable que suceda, que puede ser una cosa que suele suceder con un poco de asiduidad, es decir, que suele pasar, o no, ¿vale? O
que lo más probable sea que no pase nada. Pero también tengo que poder hacer frente a lo más peligroso que me pueda pasar. Es decir, voy a hacer una alineación que va a ser la más probable y otra alineación que va a ser la más peligrosa. Es decir, ¿qué es lo más peligroso que me puede pasar durante esta escolta? Y tengo que poder hacer frente con la unidad y con mi planeamiento de la operación. Y tener respuesta táctica tanto para esa línea más probable y esa línea más peligrosa. El cuarto punto va a ser planea reconocimientos de itinerario y de las zonas donde vas a realizar esa escolta. Es decir, a ser posible, yo voy a pisar sobre el terreno esos itinerarios que voy a pisar al día siguiente o dentro de un rato, previamente a la realización de esa escolta. Y una vez lo he pisado, si es posible, porque la escolta va a ser 2 horas más tarde y tengo una unidad muy grande para hacer ese cometido que me han ordenado, yo voy a garantizar esa seguridad, digamos, en esa ruta, manteniendo presencialmente fuerzas en esa ruta. Es decir, pongo un ejemplo. Tenemos que hacer una escolta por un itinerario A y llegar a un punto Z, por ejemplo, en el que se va a desembarcar el VIP, va a tener una reunión y va a salir, va a volver a embarcar y nos vamos a volver por un itinerario B. Esa es otra cosa, que diferenciéis el itinerario de ida del de vuelta a ser posible, ¿vale? Que tengáis itinerarios distintos. Entonces, a ser posible, yo lo que voy a hacer va a ser reconocer previamente ese itinerario y si tengo fuerzas suficientes, dejar ya presencialmente o una patrulla que realice el itinerario constantemente hasta que se realice la escolta. Si eso no es posible, pues desplegar una unidad a pie de paisano, por ejemplo, en el punto donde va a desembarcar el VIP para que den seguridad permanente o observación, porque si ven que se organiza algo en ese rato, van a ver que el ambiente cambia y nos van a poder informar. Y lo mismo por el itinerario, o dejo una patrulla permanente o dejo puestos de observación a lo largo de ese itinerario que observen los puntos más conflictivos del itinerario y que me puedan garantizar, y con enlace entre ellos, para que me puedan garantizar que ese itinerario está limpio. Eso si fuera posible, ¿vale? Si no es posible, a lo mejor puedo reconocerlo previamente, incluso con la misma unidad que va a hacer la escolta, lo que no me garantizaría que en el rato que pasa entre ese reconocimiento y la escolta no haya sucedido algo. O también puedo, a 5 minutos de la escolta principal, colocar una vanguardia, ¿vale? Que va a ir recorriendo y pisando el itinerario antes de despegar y va a llegar al punto antes y se va a dar unas vueltas a la manzana, va a reconocer la zona de desembarque y de embarque y va a, digamos, un poco dar una alerta temprana si ve algo raro durante ese itinerario. Si se encuentra un obstáculo que antes no estaba o que el día anterior no estaba, pues se va a encontrar eso. Esto yo lo recomiendo siempre. O sea, si tenemos entidad para reconocerlo previamente y dejar seguridad, perfecto. Si tenemos entidad solo para reconocer previamente, sí que sí que recomiendo que la escolta lleve también su vanguardia, que va a dar seguridad por adelantado, digamos, a ese convoy. Este reconocimiento también puede ser aéreo, si me dejaran, bueno, si ya contando con todos los medios, pues si tengo un helicóptero, pues también voy a reconocer ese itinerario. O lo voy a mantener con ese helicóptero, a lo mejor tengo un apoyo que me permite, pues ese itinerario, una vez lo he recorrido y reconocido, me lo permite mantener en observación con un dron, con un helicóptero. Si digo un helicóptero es más complicado, pero si digo un dron, a lo mejor no es tan complicado. También voy a tener que reconocer las zonas en las que puedo hacer alto y las zonas en las que tengo que hacer alto, ya sea para repostar, para almorzar, para comer, para repostar los vehículos, para reponer alguna pieza, para comprobar que de mantenimiento los vehículos van bien, por si tengo una avería y tengo que apartarme del itinerario principal. También voy a reconocer posibles zonas donde puedo hacer alto y donde tengo que hacer alto. El quinto paso va a ser, realiza el paso a paso, las fases y la coordinación entre unidades. Es decir, como hemos visto en el capítulo anterior, punto 3, vamos a realizar el paso a paso de la operación. Esto lo podemos hacer directamente con un cuadrante de fases de la operación o saltos de la operación, cuya diferencia entre fase y fase va a ser o un hecho concreto que me haga saltar de fase, un momento temporal o un momento físico. Es decir, cuando yo pase por este punto vamos a saltar a la fase 2. O, como os digo, algo temporal o algún cambio de situación que suceda, ¿vale? Un hecho que suceda y me haga pasar a la fase siguiente. Y también la coordinación entre las unidades que van a participar. Como os decía, pues que los subordinados sepan todo lo que sabe el jefe, que horizontalmente también sepa lo que tienen que hacer mis compañeros en cada fase. Y luego las medidas de coordinación entre ellas. Por ejemplo, si tenemos que llevar chalecos reflectantes en caso de accidente, si tenemos que poner los warning, si tenemos que llevar los rotativos porque llevamos vehículos especiales. Eso, por ejemplo, en España, ¿no? A lo mejor en otros países tienen otra normativa. Si vamos a ir con luces o sin luces. Si que no nos peguemos, por ejemplo, más de 25 metros con el vehículo delante, para mantener esa distancia de seguridad. Bueno, todo lo que ya hemos hablado en otros episodios, ¿vale? En cuanto a seguridad, coordinaciones, etc. El sexto paso va a ser ten planes de contingencia para los distintos supuestos tácticos que te puedan suceder. Como ya hemos dicho, mínimo vamos a tener un plan de contingencia para lo que me pueda suceder, que es lo más probable,
y también para la más peligrosa. Y aparte, vamos a tener también planes de contingencia para que se me averíe un vehículo, en cuyo caso pues podemos llevar a lo mejor un equipo de mecánicos para que puedan atender esa avería en el momento y apartarnos. Pero sí que vamos a tener que tener unas normas, pues que pongan los 4 intermitentes, que se aparten en la carretera, que el equipo de recuperación pare con ese vehículo, el equipo de mecánicos se pare ahí para analizar la avería, para ver si lo podemos recuperar, cómo vamos a evacuar ese vehículo si se estropea definitivamente. Todas esas cosas las tenemos que tener pensadas. También qué sucede si, por ejemplo, se produce un bloqueo en el itinerario por causas externas, intencionadas o no. Es decir, porque nos encontramos unas obras en un punto del itinerario que no nos esperábamos o que esta mañana no estaban, que me han hecho un bloqueo intencionado. ¿Cómo voy a reaccionar? Me han parado el convoy por lo que sea. ¿Qué voy a hacer si eso sucede? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos otro día de un despliegue preventivo, ¿no? O cosas así que pueda utilizar como medidas preventivas de seguridad. E incluso, pues eso, buscar un bypass. ¿Qué unidad se va a encargar de ese bypass si se nos bloquea el itinerario, por ejemplo? ¿Quién va a buscar un itinerario alternativo en ese momento? Etcétera. Y por último, también un plan de contingencia para qué voy a hacer si se produce un ataque, ya puede ser emboscada, complejo, no complejo, un ataque contra ese VIP que yo estoy escoltando, ¿no? O ese material que yo estoy escoltando. También tengo que tener previsto, que probablemente sea la línea de acción más peligrosa, tener prevista una respuesta táctica para ese ataque. O que, por ejemplo, se produzca un seguimiento no autorizado, ¿vale? Del convoy. ¿Cómo voy a actuar si alguien nos sigue y no está autorizado? Bueno, aquí te he puesto unos ejemplos, ¿vale? Esto no tiene por qué ser lo que suceda, pero yo te pongo un poco por las cosas que me han pasado a mí para que, y para las que me he preparado. Por ejemplo, ataques no he tenido, pero bueno, me he preparado para ellos. Y bueno, pues te pongo aquí un poquito de ideas, ¿vale? Para que te den ideas. Pero no te ates a lo que yo te digo. Explora las posibilidades, flexibiliza un poco la mente e investiga qué te puede afectar a ti y cuáles son las acciones que pueden tomar contra tu cometido, y tenlas previstas para tener respuestas tácticas. El séptimo paso va a ser: solicita el material, los apoyos o recursos que necesites, ¿vale? El séptimo paso, como siempre, pues es hacer un repaso de, ya una vez planeada la operación, cuáles son los medios o las unidades especiales que voy a necesitar, y a lo mejor tengo que modificar esa estructura, esos núcleos que había creado en el segundo punto, pues los tengo que modificar porque me he dado cuenta que necesito una unidad especial que haga un cometido especial, o algo de material especial para que me dé un apoyo, un transporte, un soporte especial durante la operación. Pues a lo mejor necesito que venga un médico conmigo por si pasa cualquier cosa, o necesito que venga, como he dicho, un equipo de mecánicos. Venga, pues lo voy a añadir a la estructura y a la organización de esas columnas de la escolta, o de esos núcleos de la escolta. Y hasta aquí los 7 puntos. Recapitulando un poquito, el punto 1 sería: analiza la misión y valora tu entidad. El segundo: organiza tu unidad en los núcleos necesarios y enlázalos. El tercero: analiza exhaustivamente la zona y los itinerarios principales y alternativos. El cuarto: planea reconocimientos de itinerario y zonas en las que vas a realizar la escolta. El quinto: realiza el paso a paso, fases y coordinación entre unidades. El sexto: ten planes de contingencia para distintos supuestos tácticos que hemos comentado. Y el séptimo: solicita el material, apoyo, recursos o unidades que necesites. Y hoy, para reflexionar, quiero traerte una frase que me aprendí durante mi fase de formación en la academia y que me parece fundamental para todo lo que queramos emprender en la vida. Entre ellos, pues bueno, todos estos cometidos de seguridad. Y es que el éxito en la misión responde a una exhaustiva preparación. Obviamente, como siempre, el planeamiento no va a durar más de 5 minutos, pero siempre hay que llevar un plan para que podamos actuar conforme a ese plan, y la mayoría de la gente va a tener claro el propósito de lo que yo quiero de esa operación si he realizado bien ese plan. Siempre tenemos que llevar esa preparación al máximo nivel, siempre que podamos, aunque tengamos que repetir, aunque tengamos que reiterar sobre cosas que ya hemos hecho, siempre vamos a intentar ir lo más preparados posibles. Para que cuando cambie la situación, que va a cambiar, porque ningún plan aguanta más de 5 minutos, tengamos recursos suficientes y medios para modificar lo que tengamos que modificar, flexibilizar lo que tengamos que flexibilizar, pero que podamos hacer frente y cumplir con nuestro cometido. Y aquí quiero poner un ejemplo que me pasó a mí personalmente. Estábamos realizando una patrulla rutinaria por un itinerario, y sí que había sido muy común últimamente en la zona los bloqueos a las fuerzas propias, y los bloqueos eran bastante comunes. Entonces, además, yo tenía un jefe que ya había estado en esa zona y ya me había prevenido de que era muy posible que eso nos sucediera a lo largo de nuestra estancia allí, que fueron varios meses. Pues ya teniendo esa información que me había dado mi jefe
y también con la información que, bueno, pues que nos iban pasando de cómo estaban las cosas, últimamente era muy común que se realizaran ese tipo de bloqueos a las patrullas que están realizando. Y además del bloqueo, pues te la liaban un poco, ¿no? Entonces yo decidí crear una norma operativa específica para por si nos sucedía eso, pues tener una respuesta táctica. Entonces la comenté con mis subordinados, hicimos una norma bastante completa y le dimos un empujón. Y al principio, pues bueno, la gente estaba un poco reacia a aplicar esa norma, ¿no? Y de hecho, cuando la elevé para su aprobación, ¿no? Todo el mundo empezó a decir pues que era exagerada, que no nos iba a pasar todo eso, que dónde íbamos, que tal, que éramos unos motivados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues 2 semanas más tarde de planear esa norma operativa, no sucedió uno de estos bloqueos y tuvimos otros cuantos a lo largo de esa estancia, ¿no? En ese país. Y bueno, pues os quiero hacer un pequeño resumen, ¿vale? Yo lo que designé básicamente fue que si se producía ese bloqueo, nosotros lo primero que íbamos a hacer iba a ser ganar distancia. Es decir, si veíamos que el itinerario estaba cortado, íbamos a ganar distancia hacia detrás para evitar la confrontación. Porque siempre esos bloqueos eran una mezcla entre personal civil y no civil. Entonces, preferíamos ganar distancia e intentar buscar un itinerario de vuelta por el itinerario por el que veníamos, ¿vale? Es decir, si se producía el bloqueo, la primera opción iba a ser ganar distancia y volver por donde habíamos salido. Si ese bloqueo era doble y no podíamos retroceder, es decir, nos bloqueaban delante y detrás, lo primero que íbamos a hacer iba a ser esquivar ese bloqueo delantero y salir hacia adelante. La tercera opción era que no pudiéramos tampoco esquivar, entonces ya íbamos a empujar ese vehículo por la parte más débil, que como sabéis, o bueno, si no, pues ya lo sabéis, después de esto, es por la parte de atrás porque el motor hace de eje de giro. Entonces, si yo lo empujo por la parte del maletero, digamos, del vehículo, es muy probable que el vehículo gire, porque el motor hace de eje y permite que el vehículo gire más fácilmente, ¿vale? Esto lo aprendí pues, de un manual que me leí de los americanos, que lo habían hecho mucho en Irak. Entonces empujaban por la parte del maletero, y además lo he probado varias veces con vehículos de chatarra y tal, y es verdad que funciona. Entonces se empuja por la parte trasera y el motor hace de eje y el vehículo gira. Esa era la tercera opción. Si no podíamos salir, era salir hacia adelante, apartando el vehículo, intentando pues minimizar daños. Y la cuarta opción era salir hacia detrás, intentando la misma maniobra, ¿vale? Que es más complicado. Bueno, pues esas eran un poco las 4 opciones. No hizo falta, ¿vale? Porque no duró el bloqueo como para hacer esto, ¿vale? Sí que es cierto que estábamos bloqueados por delante y por detrás, pero pudimos, en un momento determinado, un vehículo que era más pequeño salir y posteriormente pues el otro vehículo, finalmente, con un poco de negociación, nos dejó paso. Y esa era la anécdota que os quería comentar, ¿vale? Pero que muchas veces nosotros nos preparamos de más y quizá no sirva para nada, pero quizá nos dé la clave para salir de una situación, ¿vale? O se la dé a nuestros subordinados. Entonces siempre vamos a pensar en el éxito de la misión, en el peor de los casos que me pueda pasar, y voy a estar permanentemente preparado e iterando esa preparación, mejorando esa preparación para estar lo mejor preparados posibles. Y por cierto, después de este bloqueo, cuando salimos del bloqueo, nos fueron siguiendo durante un periodo largo. Entonces lo que hicimos fue colocarnos un poquito, uno de los vehículos pesados que llevábamos, o más pesados, se colocó un poquito en el centro de la carretera para que no nos pudieran adelantar, porque no venían coches en el sentido contrario, y nos persiguieron pues aproximadamente durante 2 kilómetros. Cuando vieron que no nos podían adelantar para volver a bloquearnos, se fueron. Y ese fue un poco el resultado de esto. Bien, y el ejercicio de hoy va a ser muy sencillo. Es simplemente que intentes aplicar lo que intento transmitirte, es decir, que cojas lo que yo te transmito, que lo apliques a tu forma y lo practiques y que saques tus propios procesos y tus propias conclusiones, ¿vale? Yo aquí no pretendo ser maestro de nada, simplemente decirte mi experiencia, mis lecciones identificadas por si pudieran servir a otras personas. Y como te digo, si te llevas una idea, pues yo me quedo más que satisfecho. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero haberte aportado valor, que este contenido te sirva para tu desarrollo profesional. Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio. Te recuerdo que aquí abajo puedes apuntarte a la newsletter y si no en jsolerm.es. Nos vemos en el siguiente episodio, que será el último de esta temporada, el último ya. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final, por seguirnos en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego.